Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo programa de espiritualidad terrenal. Hoy quiero hablar sobre el próximo paso en la evolución humana. En octubre del año pasado, cuando comenzó el estallido social acá en Chile, que fue el 18 de octubre, fue una revolución realmente esto de que de un día para otro se cambió la forma de vivir la vida en la cosa cotidiana. Esto ya no poder ir al supermercado porque estaba cerrado, o no poder salir a la calle, o no poder movilizarse. Fue un choque bastante fuerte, ¿sí? Por bajarle un poco el perfil. Y se empezó a acrecentar. En un principio había mucho nivel de esperanza y después se empezó a acrecentar mucho la violencia. Entonces, ahí fue cuando le pregunté a mi ser superior, digo, bueno, ¿cómo es la onda del cambio? O sea, ¿por dónde uno realmente va a ser el cambio? Porque ya me empezó a fluir que esto de en forma violenta pedir un cambio o en forma, yo lo veía como en una forma muy negativa de no más esto, no más el otro, no queremos esto, no queremos el otro, pero en concreto no proponer ningún cambio constructivo. Yo digo, me parece que por ahí no va. Entonces le pregunté a mi ser superior, digo, bueno, ¿cómo es esto de el cambio? Y lo que el ser superior me dijo en ese momento fue que el cambio era un cambio individual, que cada uno de nosotros tenía que dar lo mejor de sí, que es un poco lo que hacemos en Freedom Healing cuando activamos potenciales espirituales. Lo que estamos activando es la mejor parte nuestra. Entonces en ese momento me quedó claro y dije, claro, entonces yo lo que tengo que hacer es ser mejor terapeuta en ese momento, mejor maestra, poder enfocarme en el medio del caos y de la violencia, poder enfocarme en algo constructivo. Es decir, ya que tengo, por ejemplo, la posibilidad de tener un programa de radio como tengo, un canal de YouTube, que tengo seguidores, que tengo gente que me sigue, qué sé yo, es incrementar eso para generar realmente un cambio. Porque a mí me tocó ser maestra y terapeuta de Freedom Healing. A vos te puede tocar otra cosa. Me acuerdo que vino en un programa mi amigo Jorge Herrera y él decía, habíamos grabado un video antes y me decía, bueno, a mí me tocó ser músico y bueno, voy a tratar de dar lo mejor desde ese lugar. Y eso es generar un nivel de conciencia constructivo para mejorar la humanidad, ¿no? Desde ir a romper cosas o quemar cosas como está sucediendo con mucha gente. Y la semana pasada me volvió a pasar algo parecido. Estaba intentando dormir. Yo vivo en un piso 15 y a la vuelta de mi casa tengo un pub muy tradicional que antes estaba a 2 cuadras de mi casa y hicieron una reforma en toda la manzana, tiraron todo abajo y están haciendo un edificio moderno. Entonces el dueño de ese pub se trasladó a 2 cuadras más acá, justo a la vuelta de mi casa. Entonces yo tengo la terraza y el patio del pub que da aparte de mis terrazas. Entonces pasa que la gente del pub los días jueves y los viernes están poniendo bandas en vivo o música muy fuerte. Entonces realmente hasta las 2 de la mañana es imposible para los que vivimos y nuestro dormitorio da para el lado del pub, es imposible dormir, ¿sí? No, la verdad que no se puede, es como que tengo que poner ruido adentro de mi casa para poder escuchar algo más agradable que porque se escucha mal, gente gritando, porque cuando hay música alta la gente grita más, o como dice mi amiga Vero Hernández, no hay nada peor que escuchar un borracho cantando, ¿no? Entonces pasa eso. Entonces el jueves pasado, que no podía dormir por el ruido, yo decía, siempre me puse yo en el lugar tenía un pensamiento con respecto a mí de ser poco tolerante o ser poco, como decir, ay, esta mina qué aburrida, que no es capaz de aguantarse la fiesta de los otros, ¿no? Entonces yo con ese pensamiento estaba así como, bueno, Silvi, bancátela, se están divirtiendo, la están pasando bien y qué sé yo, y estaba en ese pensamiento cuando siento a mi yo superior que me dice, no, porque cuando vos trabajás,
porque también está bueno que esta gente trabaje, que esté lleno el pub y demás. Y yo digo, y el yo superior me dice, cuando vos estás trabajando, vos no estás molestando a nadie. Al contrario, estás haciendo que la persona que está con vos mejore su calidad de vida, ya sea dando un curso o dando una terapia. Cuando él trabaja, no le está importando el bienestar de quienes viven alrededor de él. O sea, y es verdad, al tipo del pub no le importa que los vecinos no podamos dormir, ¿sí? Ni tampoco le debe importar que la gente que va a divertirse, entre comillas, al lugar de él, salgan, bueno, hay muchísimos gente que sale con un nivel excesivo de alcohol, yo he visto peleas y demás. Entonces el yo superior, siento que ahí me dice, eso no es un buen nivel de conciencia, ¿no? Entonces ahí me resonó con la misma respuesta que yo había recibido para estos días en octubre, en noviembre, con el estallido social. Fue la misma respuesta, o sea, él no está contribuyendo al mundo, ¿sí?, de una forma constructiva. Lo está haciendo de una forma egoísta, ¿sí? Yo trabajo, no me importa, yo ese día, los jueves y los viernes, vendo mucho más, tengo mucha más gente y no me importan los vecinos y no me importa si la gente se agarra a las piñas afuera del pub, como sucedió en Argentina hace poquito, esto tan lamentable en Villa Gesell, ¿no? Que escuchaba, estábamos borrachos, no lo queríamos matar. Para los que no saben, bueno, mataron a un chico a la salida de una discoteca, a los golpes. Entonces eso, decir, por ahí a la gente de la disco, es muy probable que cuanto más la gente consuma alcohol, es mejor para ellos porque es el negocio, pero no lo están haciendo de una forma constructiva o de una forma generosa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el nuevo nivel de conciencia? El nuevo nivel de conciencia es entender que el cambio primero se hace a partir de uno. Ley de atracción, ¿sí?, que ya lo hemos hablado en otros programas. Y esto de entender que somos parte del todo y que la forma de cambio, si queremos un cambio, lo tenemos que hacer desde nosotros hacia la sociedad en la que vivimos, dando lo mejor que podemos dar de nosotros mismos, ¿sí? Por ejemplo, el pub funciona todos los días y funciona súper bien y no hay ese ruido que hay los jueves y los viernes. O sea, podría funcionar siempre igual. Entonces, este cambio de conciencia es sacarme del egoísmo de solo el beneficio personal, que no sirve para nada el beneficio personal, y ahora te voy a contar por qué, en un beneficio social. O sea, me beneficio yo, pero nos beneficiamos todos los que estamos alrededor. Y eso inmediatamente hace que también yo me beneficie a nivel personal. ¿Sí? Yo digo que, por ejemplo, vivir en un país, ¿sí?, como gobierno, me imagino, donde antes la conciencia era que hubiera pobres para que trabajaran para los ricos. Ahora, la verdad, que nos conviene ser todos ricos porque todos podríamos consumir más. ¿De qué me sirve tener yo mucho dinero si mi vecino de al lado es pobre, ¿sí?, y no va a consumir lo que yo vendo? No sirve ya de nada. Es un cambio de conciencia de lo que estoy dando me beneficia tanto a mí como beneficia a los otros. Si no está beneficiando al resto, hay algo ahí que tengo que cambiar. Te voy a poner un ejemplo que se me venía ayer cuando estaba armando el programa, el tema de hoy. Yo decía, bueno, ¿cómo hace, por ejemplo, si uno le toca tener una carnicería, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, ¿cómo hace un carnicero para dar lo mejor de sí a la sociedad? Y por ahí vender carne de vacas que pastaron, ¿sí? A mí me encanta, ahí en un supermercado que acerca venden carne que se llama carne ecológica, que la única diferencia es que la vaca estuvo pastando en el campo antes de ser sacrificada para que la podamos comer, ¿sí? Que es muy diferente a la vaca que fue criada en un criadero encerrada, ¿sí? Por ahí, en vez de la contribución que uno puede hacer es comprar ese tipo de carne y no otro tipo de carne de otro tipo de vaca de cómo fue criada. Por ejemplo, yo consumo huevos que se llaman de gallinas libres,
¿sí? Es decir, la gallina que produce el huevo que yo como está como estaba hace años atrás cuando había gallineros en la casa. Tiene una cierta libertad y no está metida en esos criaderos donde están todas juntas con un nivel de estrés que le ponen lámparas para que sigan produciendo, ¿no? Que es terrible si uno va a ver los criaderos de pollos o de gallinas. Entonces, esa contribución, o sea, el que tiene ese tipo de criaderos de pollo, realmente no lo está haciendo en un nivel, no está pensando, por ejemplo, en el animal. Si en cambio el que piensa en el animal está produciendo lo mismo que produce el otro con otro nivel de conciencia. Y es interesante porque vos, si te comes un huevo de gallina libre, es otro nivel de conciencia y otro nivel de energía que estás metiendo en tu cuerpo también, ¿sí? No es lo mismo el huevo de una gallina estresada que el huevo de una gallina feliz, que también se le llama un poco a esto de los criaderos de este tipo de gallinas. Entonces, para eso tenemos que entender que somos parte del todo y somos una partecita de la unidad y que el cambio no lo tenemos que esperar de un político que mágicamente nos cambie o pensar como el otro día yo pensaba, el cambio en Chile en la Constitución, ¿hará que se cambie el nivel de conciencia? Y no lo sé, pero si seguimos esperando que mágicamente cambiando la Constitución o cambiando el gobierno mejore todo, la verdad que nos estamos perdiendo un poco de darnos cuenta de cómo estamos contribuyendo individualmente al mundo. ¿Sí? Es como decir, le echo la culpa al político que se roba todo, pero yo, empleado público, me llevo las resmas de papel a mi casa porque en vez de comprar me las llevo, uso el teléfono de la oficina en vez de usar el teléfono de mi casa para no gastar, y trato de aprovecharme de todo lo que el trabajo me pueda dar. Eso es también robar en otro nivel de escala, pero es el mismo nivel de conciencia. Y si uno no cambia ese nivel de conciencia, ¿cómo le vamos a pedir a otro personaje que también lo haga? No, es un cambio individual de ver mi acción cómo está contribuyendo a mejorar la calidad de vida. Por eso yo sigo protestando contra el pub en la municipalidad, porque digo, no quiero, si permitimos que un pub esté destruyendo la tranquilidad de los vecinos, le damos el paso a que vengan más. Sí, hay que poner un freno. Que a todo esto el año pasado, cuando hice el primer reclamo, porque fue muy intuitivo, dije, si esto era la primera vez que inauguraban la terraza, me acuerdo que a los 3 días pusieron todos carteles que decía, era el Patrick's Day y era como evento, decía música en vivo, evento cancelado por la municipalidad de Las Condes, ¿no? Entonces yo me reía, le echaron la culpa a la municipalidad de la cancelación del evento cuando ellos no tienen permiso para poner bandas en vivo en una terraza, ¿no? Pero es más fácil echarle la culpa al otro. Y eso es una conciencia que tenemos que sacar de nosotros. La idea de la victimización, ¿sí? Es como si ellos son víctimas de la municipalidad, no se hacen cargo de la co-creación que están haciendo, ¿sí? No es que yo no tenga permiso para poder hacerlo y estoy molestando a los vecinos, no, la municipalidad es quien me está perjudicando, ¿no? Esa es la ley, la conciencia de víctima que tenemos que eliminar totalmente de nosotros. Somos, tantas veces lo hablé, la ley de atracción, la ley de co-creación, somos co-creadores de nuestra realidad. Y para eso hay que entender que en el universo, en este que vivimos, tenemos 2 leyes fundamentales, que una es la ley de atracción, ¿sí? Hay varias, pero la ley de atracción está buenísima. A mí me encanta esto de las acciones, no tanto, yo digo que no tanto los pensamientos y las emociones, sino lo que hago con esos pensamientos y esas emociones es lo que estoy creando. ¿Por qué? Porque ese pensamiento y esa emoción me lleva a tener una acción. Entonces el universo lee sobre todo esas acciones que yo estoy haciendo y me manda más de eso que yo estoy dando.
abundando. Entonces, si yo tengo actitudes de pobreza queriendo ser abundante, lo que hago es atraer más nivel de pobreza, porque esa es la señal que le estoy mandando al universo, ¿no? Si me pongo en el rol de víctima, de pobrecita yo, que me hacen esto, me maltratan, ¿no? Como a veces siento que hay mucho en el discurso feminista, mucho de victimización, es como decir, sigo atrayendo lo mismo, me pongo en el lugar de la víctima, de pobrecita yo, miren lo que me pasa, en vez de hacer acciones constructivas para empoderarme, para mejorar mi calidad de vida. Y la otra ley que también me encanta es la ley de benevolencia. Esta ley es en este universo y es una ley espiritual fundamental de que tenemos libre albedrío, somos seres libres que estamos eligiendo vivir nuestras experiencias. Y a ver, la ley de benevolencia es, te damos libre albedrío, pero vos tenés que hacerte responsable de ese libre albedrío, o sea, de lo que estás generando, tenés que hacerte cargo de eso que estás co-creando. Cuando vos te haces cargo de eso que estás co-creando, te estás empoderando cada vez más. ¿Sí? La ley del libre albedrío no es hacer lo que se me ocurra, sino es hacer lo que se me ocurra haciéndome cargo de eso que estoy generando. Es una co-creación mía, decir, hoy me está yendo mal. Bueno, estoy co-creando que me vaya mal y lo estoy co-creando por algo. No es porque Dios quiere que me vaya mal, sino porque estoy co-creando esa situación porque algo tengo que aprender de ahí y todavía no me di cuenta. Y mi alma siente que la forma que tengo que aprenderlo es esa en la que lo estoy haciendo, ¿no? Bueno, otra ley también de la que he hablado en otros programas es el tema de la ley tan importante que nos cuesta tanto entender, que es la ley del dar y recibir en equilibrio, ¿sí? Siempre que doy, tengo que recibir algo a cambio, si no estoy generando conflicto y estoy generando desequilibrio. Entonces después me pregunto por qué en mi vida me pasan ciertas cosas y es porque estoy desequilibrando el sistema familiar en el que estoy metido, ¿no? Entonces acordate, el próximo paso entonces en la evolución de la conciencia humana es el cambio de la acción individual egoísta a la acción individual en la unidad. Es decir, lo que yo haga no solamente me tiene que beneficiar a mí, sino que me tiene que beneficiar a la sociedad en general. O sea, que todos podamos vivir mejor, no solamente yo. Esto de, total, a mí, ¿qué me importa si, no sé, los políticos roban, si estos hacen tal cosa, tal otra, ¿no? Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él es lo más antiecológico que hay, porque dice, digo, no pensás en tus hijos, a mí qué me importa eso, si yo no voy a estar, qué sé yo. Eso es un nivel de conciencia, de la conciencia egoísta, no de la conciencia de la unidad, ¿sí? A eso es lo que tenemos que cambiar. Entonces, la pregunta, y quiero que lo pienses y por ahí está bueno conversarlo con otras personas, es decir, en la tarea que a mí me toca hacer, ¿no? En mi caso es estar acá dando cursos de Freedom Healing, haciendo este programa, terapias de Freedom Healing, seguir desarrollando el sistema, que bueno, es tan interesante esto de poder activar potenciales en las personas, ¿sí? Para elevar el nivel de conciencia de la humanidad. Si a vos te toca estar, por ejemplo, atendiendo un local vendiendo pan, es decir, bueno, lo mejor que puedo hacer es atender bien, ¿sí? Es ayudar a la gente, ¿sí? Y no estar con cara de perro y ladrándole a la gente cada vez que entra a la panadería, ¿no? ¿Cuántas veces
nos pasa de ir a locales donde nos atienden mal, ¿no? Fíjate que el nuevo nivel de conciencia que de a poquito se va viendo también a nivel empresarial es el enfoque que se le está dando a la calidad de servicio al cliente. Es mucho más importante la relación humana con quien vos puedas hablar por teléfono o ir a un local y que te puedan atender bien. Eso hace que sea la empresa más competitiva, ¿sí? Es como ya no tanto nos fijamos en el valor de lo que la empresa nos pueda dar, sino en que seamos bien atendidos, ¿sí? Y me pasa a mí y le pasa a un montón de gente. Es decir, en un lugar donde me atendieron mal, yo la verdad que no voy más. Prefiero pagar por ahí lo mismo, menos o un poco más en un lugar donde sea bien recibido y sea bien atendido. ¿Por qué? Porque el que está haciendo eso está pensando en este nuevo nivel de conciencia que es la conciencia de la unidad, es decir, no solamente algo que me beneficie yo al tener un cliente, sino también ese cliente se va también con un beneficio mucho más allá del servicio que estoy prestando, sino de una cuestión energética, de la buena onda, de hacer las cosas con amor, de hacer las cosas con luz. A eso es el nuevo nivel de conciencia. Entonces ponete a pensar desde el lugar donde vos estás, ¿qué es lo que estás haciendo para contribuir a que este mundo sea mejor? Entonces, y buscarle la forma, ¿sí? Yo lo hablaba una vez con una amiga que era publicista y ella, por ejemplo, empezó a rechazar campañas de cosas que sentía que hacían un daño, ¿sí? No me acuerdo, por ejemplo, había puesto el ejemplo de un medicamento que era para la tos en los niños, pero ella se puso a investigar y sabía que el efecto secundario del medicamento era que generaba daño hepático, ¿sí? Entonces me dice, yo no puedo vender algo que sé que a la larga genera un daño en los niños que lo vayan a consumir. Eso es tener un nivel de conciencia. Y no importa, porque otro pensará, bueno, pero ¿qué me importa si la campaña igual la van a hacer y la va a hacer otro publicista? Bueno, que la haga el otro publicista, ¿no? Pero teniendo un nivel de conciencia en beneficiar a la humanidad desde mi ser, desde mis acciones individuales, va a cambiar el mundo. Si todos nos enfocamos en hacer una acción constructiva todos los días, desde el lugar que te toque estar, el que sea, ¿sí? No hay gente que pueda hacer más grandes cambios o menos, todo desde nuestra unidad, si todos nos enfocamos en hacer una acción constructiva que beneficie al resto de la sociedad en la que vivo, el mundo va a cambiar, ¿sí? Pero mientras me siga enfocando en todo lo negativo que hacen los demás, y además le doy publicidad, como hablé la otra vez en el programa del 1 de enero, esto de las redes sociales, ¿no? De estar publicando continuamente todo lo malo y todo lo mal que hacen los demás, como si eso contribuyera a cambiar algo. Al contrario, le estoy dando mi energía. El cambio de conciencia es, si yo quiero un cambio constructivo, me tengo que enfocar eso. Hay un orador que escuché el otro día en un programa de YouTube que decía que hay que seguir a los oradores de la nueva conciencia. Es decir, si vos querés hacer un cambio, enfócate en eso y no enfocar en todo lo negativo, en todo lo malo y encima publicarlo. Acuérdate que son vampiros energéticos a los cuales cada vez le das más poder si te enfocas en eso. Entonces el próximo paso en la evolución humana es esto, darme cuenta de que yo soy parte de la humanidad y cómo estoy contribuyendo en mi acción individual de todos los días, cómo contribuyo a que esto sea un mundo mejor. ¿Sí? La mejor forma de contribuir, yo siento que es empezar, si no la puedo encontrar, no la puedo cambiar, es empezar a trabajar en mi ser a través de terapia, de autoterapia o de terapia con otra persona para reencontrarme con esa paz interior, ese lugar de paz interior que vive en cada uno de nosotros, que se nos ha entregado como un regalo a la humanidad, y cuando yo me puedo conectar con ese lugar de paz interior, estoy contribuyendo a la paz en todo el mundo. Bueno, hasta acá llegamos hoy. El próximo miércoles nos vemos, nos escuchamos a las 10:30 de la mañana y voy a tener un programa bien interesante porque voy a transmitir desde Bogotá, que voy a estar allá por 15 días dando cursos. Te mando un beso grande y nos vemos la semana que viene.